Buenas tardes, Temoris Greco. ¿Cómo estás, Temoris? Querido Julio, ¿qué tal? Diana No se te Arnoldo. escucha, Temoris. Nos privas de tu valiosa ¿No se palabra. ¿Por qué oye? eres así con nosotros? Sí, se ¿No se... oye. ¿Sí No, se sí se escucha? oye. ¿Sí? Ah, Ah, hijo. Entonces yo soy el que ando. Julio, Mira, por andar utilizando este tipo de cosas. me parece que Adelante, adelante. ¿Cómo estás, Temoris? ¿Todo bien? bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Vamos ahora con Diana Fuentes. Diana, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Temoris, Arnoldo y a todos quienes nos escuchan. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Arnoldo Cuellar, buenas tardes. creo que es la primera vez en mucho tiempo que estamos los tres muy puntuales, así que felicidades. Sí, Y- sí, y- sí, sí, sí. y yo lo que Están. parecía, te vi muy salinista, Julio, porque ni lo veías ni lo oías. Sí, sí. Ya está medio uniformados, ¿eh? Bueno, al menos Arnoldo y yo. Sí, sí, sí. Y echándole caballería aquí a Temoris de, oye, Temoris, no nos prives de tus valiosas palabras y bla, bla. Y el soré que era yo, bueno, pues ni modo, así andan las cosas. ¿Cómo empieza, cómo vas viendo la evolución de esta semana, Temoris Greco? Pues entre tantos escándalos parece que la presidenta pues ha tenido que aplicarse más en poner orden adentro de las filas de su partido y de su movimiento, como si no tuviera ya bastante con los retos externos, con los temas de la economía y sobre todo con la presión de Donald Trump. Pero pues ahí va, ¿no? Este reto que le planteó Rocha Moya con una jugada pues que se ve que es producto de la desesperación y porque parece que siente pasos en la azotea y si siente pasos en la azotea uno se pregunta pues ¿qué hay detrás que cree que sí podría, o sea que requiere el fuero constitucional para protegerse? Entonces, ¿qué teme que ocurra y por qué teme que ocurra? Porque una cosa es que tener a Estados Unidos haciendo esta presión, pero si no tienes cola que te pisen, pues entonces no. Pero bueno, su reacción fue una jugada desesperada que provocó un cierre de filas alrededor de la presidencia y un mayor aislamiento y debilitamiento de Rocha Moya. Yo creo que antes de esta jugada, si Rocha Moya fuera eventualmente imputado por algo por la Fiscalía General de la República, podría generar un conflicto político adentro de Sinaloa con su corriente política con la que él encabeza, mayor que ahora que quedó desprestigiado, quedó debilitado y que incluso queda una gobernadora que ella fue secretaria de Educación en un gobierno de Rocha Moya o en el gobierno de Rocha Moya hace varios años, pero también estaba escuchando a nuestro compañero periodista Marcos Vizcarra, que dice que es una mujer preparada, que no es una mujer rochista y que, bueno, además es alguien que toda su vida ha estado militando en la izquierda, entonces eso también ayuda sobre todo en un contexto en el que están dando tantos problemas gobernadoras y gobernadores que provienen de fuera de la izquierda, que es de lo que el obradorismo ha ido recogiendo en este periodo de auge, en donde es la vía de acceso al poder. Sí, Temoris, fíjate que uno de los datos del perfil de la nueva gobernadora interina es justamente que ella misma ha sido activista en algún tipo de movilizaciones de defensa de intereses populares, además de la batalla y la lucha interna en lo electoral y en lo institucional, en lo que ha estado en el PRD original, luego pasó a Morena y ha tenido cargos interesantes de elección popular y también la Secretaría de Educación en el primer tramo del gobierno del propio Rocha Moya. Diana Fuentes, pareciera que lo que estamos viendo nos lleva a la discusión clásica en política de lo que es posible y lo que es deseable. Pareciera que desde la presidencia de México se deseó, se buscó, se anheló, se trató de construir una alternativa más distante de la política dominante hasta hace unos días en Sinaloa, encabezada por Rocha Moya, pero la realidad fue difícil y no se pudo definir el nombre del sucesor o sucesora desde ayer que se había convocado a sesión hasta hoy, 24 horas que en política muestran
mucho jaloneo. ¿Qué tanto el bono de confianza que suele darse a un mandatario, a alguien que es electo, puede funcionar, o las estructuras son las que siguen definiendo el destino que encontrará ese político en el cargo que le otorgan, Diana? Gran pregunta, Julio, porque yo soy poco estructuralista. Mm, Entonces, creo que las estructuras del Estado y las estructuras de gobierno, las estructuras que orquestan la vida política, siempre también son, digamos, el resultado de campos de fuerzas, de relaciones que son móviles, pero siempre móviles en un margen específico, ¿no? Que se mueven a partir de la propia tendencia que estas mismas han producido, pero particularmente de los agentes que objetivamente tienen o producen ese ambiente político, ¿no? De manera tal que, sin duda, dices tú, ¿en qué proporción podríamos pensar que finalmente esto se habría de salir del margen del espectro político de quienes pueden haber tenido algún tipo de colaboración o ser cercanos a Rocha Moya? Y creo que, pues, eso, sin conocer, por supuesto, las especificidades y las particularidades de la vida política de Sinaloa, creo que dada la fuerza política que puede tener un gobernador y dado que sabemos bien que cuando un político llega a uno de estos espacios de representación popular, precisamente lo que hace es muchas veces, ¿no?, decapitar todo lo que hubo antes y poner a sus próximos, pues suele haber, ¿no?, un campo de fuerzas políticos que les es próximo. Pero lo interesante en todo caso, como apuntabas ahora mismo, es que en ese campo de fuerzas, pues hay de perfiles a perfiles y que entonces se puede dar el caso, como de hecho también ahora mismo Temoris destacaba, que se trate de alguien que tenga mucho más que ver con la propia historia de lucha que ha tenido la 4T y que también hay que regionalizar, bueno, ¿no? Aquí sí, ustedes saben mucho de eso, pues, ¿no? De entender las especificidades regionales que también le dan un matices particulares a la vida política. Y en el caso del norte de nuestro país, y si tuviéramos que pensar estado por estado, yo creo que el espectro político de Morena no es tan dúctil, no tiene tanto de dónde echar mano, ni tiene tal pluralidad de corrientes internas, pluralidad estas entendidas en todo su espectro de tensiones, como para que pudiéramos imaginar algo diferente. Por supuesto que lo que pesa sobre Rocha Moya, lo que pesa las acusaciones en su contra, ¿no? Lo que ha hecho que finalmente haya ahora sí una distancia, si no que avance en un terreno judicial, pero una distancia política de la propia presidenta y de buena parte de la élite de Morena respecto de su figura. Si bien, digamos, esta distancia es muy clara porque efectivamente aquí se está jugando los, yo creo, parte de las acusaciones o del escenario en el que se le han hecho las acusaciones en su contra y los señalamientos y demás. Pero también hay otra cosa que quisiera destacar, ¿no? Veía en la jornada la nota sobre que cómo también esto se ha reflejado en otros espacios de debate político, como sucedió en el Senado respecto particularmente de Enrique Insunza, ¿no? Y ujú. de si habría o no de presentarse el periodo ordinario de sesiones. Y creo que todo hace parte de lo mismo, Julio, ¿no? Es decir, cómo en realidad lo que está sucediendo en Sinaloa, quizá a partir de sus propias fuerzas políticas, también entonces nos permite visibilizar cómo a nivel nacional y particularmente entre las grandes fuerzas de Morena en las cámaras y en el partido, van a empezarse a tensionar cosas que van a finalmente dar mayor brío o no a algunos de estos. Me llama particularmente la atención en esta nota, pues resulta la figura de Arturo Ávila, ¿no? Que también se posicionaba en un discurso que incluso hace como un cierto eco a lo que hizo la presidenta el fin de semana, señalando que le parecía que era un error la vuelta de Rocha Moya. Entonces, creo que lo que estamos es ante un campo de fuerzas que se está abriendo, que se está moviendo y que en ese sentido, lo que habrá que ver es hasta dónde tensionan las corrientes que, pues, de algún modo u otro siguen expresando el sentido más popular que contiene
todavía Morena en su seno y en el espíritu de su proyecto, ¿no? Bien, Diana, gracias. Arnoldo Cuellar, en términos de operación política, de mando del poder nacional y de resistencia de poderes locales en Sinaloa, ¿cómo viste todo lo que ha sucedido? ¿Qué detalles de la operación política, tanto la enviada desde la Ciudad de México como la resistencia y la postura de Rocha Moya, del rochismo? ¿Cómo viste todo este proceso que le faltan todavía muchos elementos, pero con lo que ya llevamos hasta ahora, Arnoldo? Lo primero es decir que esto no representa ninguna novedad ni nada característico de la 4T o de falta de pericia o falta de control político. Les ha pasado a todos los presidentes de la República. Le pasó a Zedillo cuando quiso retirar a Roberto Madrazo y no pudo. Yo recuerdo también la experiencia guanajuatense cuando Enrique de la Madrid y Manuel Bartlett, secretario de Gobernación, quitaron al exgobernador Velasco Ibarra, le tomaron el gobierno, pero no lo cambiaron a él, le tomaron 3 dependencias, Finanzas, Procuraduría y Secretaría de Gobierno, y al mes renuncia Velasco en una gitanada, también en una decisión personal por no allanarse al acuerdo que le habían planteado, y mete en un enorme lío a la clase política local, tanto que tienen que traer a Agustín Telles Cruz, expresidente de la Suprema Corte, a cerrar el último año de aquel sexenio. O sea, los jaloneos siempre han ocurrido. Cuando en Guanajuato también, perdón por excederme en guanajuatizar. Ya no va a haber guanajuatización al final, que conste. Pero Ramón Aguirre es obligado a renunciar, a protestar y renunciar para no eliminar toda la elección, y la decisión del Congreso para elegir a Carlos Medina Plasencia, panista, un congreso priista, se realizó a las 4 de la mañana con el mínimo exacto de diputados, de los, no me acuerdo cuántos eran en aquel momento, 24, la mitad más uno, incluyendo la oposición, y algunos les tuvieron que dar dinero para que votaran, y fue un cochinero enorme. Arturo Núñez, subsecretario de Gobernación, estaba aquí despachando prácticamente. Esas decisiones entre el poder central y lo local no han sido sencillas. Digo, ha habido excepciones también. Claro. Entonces, pues un gobierno como este que se inaugura en esa... acuérdate que yo aquí había dicho un día que la 4T no tenía los mecanismos para retirar gobernadores. Porque si se atenía al proceso constitucional, es tardadísimo ese asunto de desafueros, pronunciamientos de los congresos federales, etcétera, de las cámaras federales. Y el método expedito de los priistas, que creo que fue el que operó esta vez, de un secretario de Gobernación operando, amenazando, presionando, jalando y apretando hilos, pues no operó nunca en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Hoy la presidenta se estrena con este tema en una operación distinta. Y hay que decir que obligada por la terquedad de Rocha Moya o por la mala asesoría que recibió. Porque él había recibido un trato privilegiado, había podido dejar a quien él quiso como interina para... A Geraldine Bonilla. Exactamente, cuidar sus intereses. Él mismo paternalistamente se refería a Geraldine como una figura política hecha totalmente a su imagen y semejanza, ¿no? Ya no recordaré las palabras que utilizaba, ¿no? Bueno, hablaba de que era una meserita que él había invitado a incorporarse a su gobierno. Tú lo has dicho. Pero... Pues digo, es que son palabras que él utilizó. ¿Qué vamos totalmente, a hacer? ¿no? Veo que hoy cambia eso, que su sanción política no solo es el retiro que sufre rápido por algún tipo de persuasión que no pudo eludir, y surge esta nueva gobernadora ya prácticamente sustituta de facto, porque va a concluir el gobierno, Graciela Domínguez Nava. Graciela Domínguez, y yo reviso su trayectoria rápidamente, encuentro muchos desaciertos de quienes están escribiendo que es rochista porque pasó por el gabinete. La mujer tiene una trayectoria propia desde hace 20 años, con puestos directivos en PRD, en el Congreso, con este activismo ambientalista que me imagino que a ti te dice cosas interesantes, Julio, por todo lo que está pasando por allá. Y luego fue una diputada importante en el último tramo del gobierno anterior a Rocha Moya, que era priista o prianista, ya no recuerdo cómo se arreglaron ahí las cosas, que es Maloba, si no me equivoco, ¿no? Ah, no, es Quirino, perdón. Es Quirino. Es con Quirino Ordaz, así es priista.
Ella fue coordinadora de la Junta del Congreso, de la Junta Política del Congreso, me imagino que porque había ya un acomodo de fuerzas de la izquierda, y entonces pues, se incorpora al gobierno de Rocha como me imagino que un factor aglutinante de diversas corrientes de Morena, y se separa muy a tiempo también para ir a buscar una diputación federal. En ese sentido le veo independencia. Bueno, pues todo el mundo debe tener en Sinaloa de los últimos 4 o 5 años fotos con Rocha Moya, pero no todo el mundo debe estar en su círculo cero interno y en sus complicidades. Entonces creo que la sanción que ahora aplica política la presidenta es quitarle ese mando. ¿Qué le espera a Graciela Domínguez? Bueno, se encuentra con un gabinete que seguramente varios de ellos se opusieron en este momento a su llegada, varios diputados también. Sí. Entonces, le quedan 14 meses. ¿A qué se dedica? ¿A hacer una limpia del gobierno? ¿Valdrá la pena? A lo mejor 1 o 2 puestos tendrían que ser relevados para poder ella garantizar, pues, dar respuesta a lo que se le está planteando. Escuchaba las opiniones hace un rato de Cloutier, de Manuel Cloutier, diciendo que de lo que se trataba era de echar fuera a todos los morenistas y que a todos los rochistas, perdón, y que esto se resolvió entre rochistas. Bueno, pero la oposición no ha generado la fuerza ni en el Congreso, ni creo que tampoco en la plaza pública, para plantear ser tomada en cuenta en ese sentido. Entonces no hay de otra que atender, como bien decía Diana, ahora sí que a la física de la política sinaloense y a los grupos que tienen una presión y que ejercen una fuerza. Y me parece hasta este momento pues una especie de deslinde. ¿Es una solución? No es una solución. Digo, son 14 meses. Lo menos que se podrá esperar es que el gobierno federal encuentre una buena interlocutora, una buena corresponsal que contribuya a esa pacificación que de entrada se necesita para la elección, ¿no? Bien, gracias. Temoris, una historia política construida con ingredientes de izquierda y de lucha en activismo ambiental. Lo escuchamos también con el propio Rocha Moya, que también tiene antecedentes de izquierda y que siempre eran recordados esos antecedentes. En terrenos ambientales, yo recuerdo que en alguna ocasión, cuando yo planteaba temas complicados, desde el poder me decían, pero la historia de Albores, de Luisa María Albores, es una historia de compromiso con las comunidades, de lucha popular. Decía, bueno, sí, pero hay momentos en los que pareciera que las biografías no definen los resultados ni el ejercicio en el poder. ¿Tú crees que la biografía define ya en el ejercicio del poder en la política mexicana? No, creo que es muy difícil. Hay toda una corriente de estudio en México en el ámbito de la teoría política sobre los límites de la autonomía del Estado. El Estado no puede hacer lo que se le antoja, hay poderes fácticos, las propias patas del Estado tienen, o sea, todo eso se construye sobre un montón de compromisos y de fuerzas que participan y que pueden imponerle condicionamientos a la acción del Estado. En determinados momentos el Estado puede agarrar fuerza, por ejemplo, en el caso de la presión que ha ejercido Estados Unidos en el tema de seguridad. Yo interpreto que le ha permitido a la presidenta generar una presión sobre estructuras de seguridad muy vinculadas o en complicidad con el crimen organizado para moverlas. O sea, ha utilizado la fuerza del exterior para poder mover cosas adentro de México que de otra manera sería más difícil presionar sobre ellas. Entonces, en este caso, es una gobernadora que viene por un periodo muy breve. Ya mencionaba Arnoldo, pues el tema de que encuentra un gabinete constituido por rochistas. Hay que ver cuál es la fuerza real que tiene, porque también el Congreso estaba hecho a la medida de Rocha. Entonces hay que ver, o sea, ya tiene primero que ver qué tanta fuerza real tiene para mover quizás a algunos de los secretarios, colocar en el Congreso a alguien que le permita operar ahí. Pero por el otro lado, pues el tiempo en el que va a estar como gobernador es muy breve. Entonces, más bien llega a tratar de crear condiciones para un relevo, o sea, bueno, para tratar de combatir
el tema más urgente que es el de la seguridad, o no combatir a la seguridad, sino de crear seguridad y también tratar de generar las condiciones para que haya un relevo en el que el crimen organizado no pueda actuar con la libertad con que lo ha hecho para impulsar o intimidar o afectar a los candidatos que le convienen o que no. Entonces, es un periodo muy breve de tiempo, no es definitivamente una cantidad de tiempo que le permite impulsar cambios de gran alcance. Bien, Temoris. Diana, ¿por qué en México, y no sé si en lo general, los movimientos sociales no logran, bueno, no en lo general, no, tenemos otros ejemplos, eh, los movimientos sociales no logran en México crear figuras con capacidad de ganar elecciones y de ejercer el poder a partir de compromisos de base horizontales con esos movimientos sociales? ¿Por qué todo lo que se hace, incluso con las mejores intenciones, tiene que ser a partir del reciclamiento, los enjuagues y rejuegos internos de la clase política electoral correspondiente? Bueno, yo creo que si bien tú también hacías un matiz entre que hay de movimientos sociales a movimientos sociales, ¿no? Pero aquellos que finalmente se decantan en la participación gubernamental o estatal, pues enfrentan unas cosas que sí se han estudiado mucho, precisamente en esto que ahora pones en la mesa de debate, ¿no? Es decir, de suyo podríamos reconocer así de manera generalísima que las estructuras estatales tienen una forma que es estructuralmente vertical, ¿no? Vivimos en sociedades que están atravesadas por desigualdades tan profundas y que no tienen que ver solo con la forma de gobierno, que no tienen solo que ver con las instituciones del poder político, sino que ahí es donde se ve la complejísima imbricación entre la economía y la política. Y pues diríamos, como decían algunos clásicos, la política pues es la forma, la estructura que da cuerpo social a lo que también pasa en la economía. Entonces, pues vivimos en estructuras estatales nacionales que tienen una constitución vertical porque de muchas maneras también participan y contribuyen a que se sostengan las desigualdades económicas que le atraviesan, ¿no? Ahora bien, por supuesto que esto tiene también que ser visto siempre no como un poder fijo e inamovible, sino como también digamos, una relación de poder. De manera que cuando hay movimientos sociales que advienen o se hacen del poder político y gubernamental, pues van a chocar con tendencias preexistentes. Y en el caso concreto de nuestro país, pues venimos de una historia de un Estado que se formó, que es profundamente presidencialista, ¿no? Y eso no ha cambiado, no ha cambiado porque es la estructura, la relación entre los poderes de la nación, así lo delimita. Venimos de una historia estatal en la que también no solo hay un enorme centralismo en la toma de decisiones que tienen que ver con lo que debería ser mucho más una estructura federal. Y también venimos de una historia que cercenó y que coartó y que limitó de múltiples formas las expresiones que permitieran una mayor vida democrática de base, ¿no? La revolución traicionada desde 1910, sus aristas más radicales fueron traicionadas. Y finalmente la estructura estatal y política de nuestro país también generó mecánicas que impidieran la democracia obrera, la democracia campesina, y todo eso sigue teniendo una enorme persistencia hasta el presente, además de que se articuló a viejas dinámicas de dominación y de poder, pues que son también diferenciadas según la región del país. Entonces, eso sí se ha estudiado mucho, cómo los movimientos sociales que participan o que buscan y contienden por el poder político van a enfrentar esas relaciones preexistentes. Y en nuestro país así es. Ahora,
también creo que ahí no hay que entonces lanzarse al nihilismo, porque esa sería la otra salida, ¿no? Entonces decir, bueno, entonces como siempre va a ser así, como el Estado no se mueve, como las estructuras de dominación persistentes se mantienen en rangos de larga duración temporal, pues entonces ya para qué le entramos. Creo que eso es despolitizante de hecho, ¿no? Porque finalmente, incluso los movimientos sociales que se mueven bajo una lógica que no busca contender por el gobierno ni por el poder político, tienen que vérselas con él y tienen que comprenderlo y tienen que también mostrar mecánicas de gestión frente a él. De manera que en sentido estricto nadie está por fuera de de las dinámicas que produce el Estado de manera absoluta, ¿no? Y por ello creo que sí vale la pena reconocer que sí que hay momentos de mayor fuerza que producen y que generan posibilidades de transformación a escalas diferenciadas. La cuarta transformación se automitologizó, se ha automitologizado como eso, como la cuarta gran transformación de la historia de nuestro país, y eso todavía está por verse en realidad. Sin embargo, tenían razón en que había un espíritu movilizador que apuntaba a la necesidad de esa transformación y que quizá en algunos rubros lo será y que en otros encontrará límites, como también sucedió en las transformaciones previas, ¿no? De manera que yo creo que aquí no hay que despolitizar el asunto al observar las enormes resistencias que presentan las fuerzas políticas preexistentes, que en este caso en nuestro país pues tendieron a la desigualdad y a reproducirla, sino más bien a insistir en qué espacios tendríamos que abundar. Y yo creo, y no tengo duda al respecto, que eso pasa por construir vida democrática en todos los estratos, ¿no?, de la constitución de nuestra vida pública, ¿no? Sí, bien, Diana, gracias. Arnoldo Cuellar, usted se me escapó por la vía de la guanajuatización, cuando yo lo que le pedía es que usted, como un hombre que ve la política también como un tablero de ajedrez, yo te quería preguntar, ¿cómo viste los movimientos concretos? Rocha Moya hace el primer movimiento, impulsado por qué, con cuánta fuerza, con cuántas posibilidades. La presidenta tiene un tapabocas el mero día ese por cuestiones de salud, al otro día mueve pieza con un mensaje contundente, duro, terrible. Rocha Moya se zafa. En fin, ¿cómo vas viendo ese tipo de cosas y qué jugadas con visión de ajedrecista crees que puedan llegar? Fíjate, estoy viendo en el Universal una entrevista que le hicieron a Citlali Hernández y ella dice que le preguntan si Rocha Moya debe ser expulsado de Morena y dice eso, tomó una decisión unilateral que no compartimos y se le están investigando delitos. Los órganos internos del partido decidirán. Dice que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena no descartó que se pueda iniciar un procedimiento. Claro, cuando usamos no descartó quiere decir tal vez sí, tal vez no, pero ¿cómo ves estos movimientos de ajedrez y qué jugadas crees que vienen, Arnoldo? Bueno, me vas a hacerme acordar de aquel poema de Borges sobre el ajedrez que termina diciendo que qué Dios detrás de Dios está moviendo las piezas del tablero, ¿no? Pero habría que analizar si fue una jugada de ajedrez, porque la presidenta está en este momento enfrentada a una crisis interna que se produce en su propio movimiento, un movimiento que no acaba de estructurarse del todo. Para pensar que fuese esa jugada de ajedrez, habría que suponer lo que muchos creen, que es el López Obrador quien está del otro lado del tablero, Claudia del otro, y que se están tratando, bueno, pues una cuestión agonista por alguien que no quiere abandonar todo su esquema de fuerza, de decisión, que es anterior al haber ganado la presidencia de la República. Parece ser que podría ser posterior por la fuerza moral, por el ascendiente, por el liderazgo político, carismático que ejerce, ¿no? Yo en este momento no estoy seguro, después de todo lo que ocurrió, que haya sido una jugada donde interviniera López Obrador, a menos que ya el encierro en Palenque lo tenga bastante desentrenado y lleno de telarañas, cosa que tampoco creería. Hay quienes están pensando también que esto le quita presión
a los reflectores que estaban sobre Andy y que entonces Rocha Moya podría ser una pieza sacrificable para no llegar a un escenario más cercano al expresidente, ¿no? Pero todo está en el entorno especulativo. ¿Y qué tal si nomás, como decía aquel clásico, que la peor conspiración es la de las circunstancias, y que Rocha Moya sencillamente tiró el tablero de ajedrez y puso ahí una baraja española para jugar burro castigado y regresó como el burro? Y la presidenta tuvo pues que apretar tuercas y decir, oye, no te está saliendo, ¿no? Y entonces nosotros nos excedemos y sobreanalizamos algo donde no hubo mucha reflexión previa. Sí, sí, sí. Pero bueno, de alguna manera al asomar la cabeza como lo hizo, creo que le hizo un gran servicio a Claudia Sheinbaum, porque como hoy lo dijo Diana con un excelente análisis, ¿no? Somos adictos al presidencialismo, o sea, Sí. este país, no sé desde cuándo, no sé si desde los tlatoanis y los virreyes, si un presidente pretende abrir espacios democráticos se le ve débil, si un presidente deja que el Congreso actúe, se le ve que también una debilidad, ¿no? Esta clase política, y no me refiero a la sociedad, que quizás no está en ese debate, aunque también, porque también desde la sociedad se pide un presidente que solucione los problemas ya y de tajo, sin pasar por esquemas legislativos ni judiciales, sino que ordene, que decrete como un visir o un jeque árabe, ¿no? Y que se haga a su voluntad, ¿no? Cosa que en una sociedad democrática tampoco podría pasar, porque tiene que haber pesos y contrapesos, ¿no? Entonces, por lo pronto, y en esa lógica de la adicción al presidencialismo, creo que Claudia sale adelante, y creo que esto le puede servir para disciplinar a muchos otros que andan por ahí sueltos, ¿no? Bien, gracias, Arnoldo. Temoris, bueno, no sé, dice Arnoldo de cómo a veces estamos tan adictos a la figura fuerte, al que marca el ritmo y el paso adelante de la comunidad, que no aceptamos lo que son los antihéroes en la política, Temoris, que son aquellos personajes que en una coyuntura son capaces de combinar a las diferentes fuerzas. Un ejemplo es la muerte de Franco, el dictador español, cómo se tuvo que hacer los arreglos diversos para poder sacar adelante un proyecto de transición en el cual no son los héroes clásicos que exhortan a la lucha y a la movilización, sino aquellos que van ajustando las piezas de un sistema para poder dar un paso adelante. ¿Crees que estamos muy metidos en la idea del presidencialismo, de los caudillos políticos locales, regionales, de las organizaciones, por defecto histórico casi, y que nos faltan también antihéroes que compongan y arreglen las cosas sin necesidad de ambiciones epopélicas o épicas, Temoris? Yo no sé si estás poniendo a Rocha Moya como antihéroe, Julio. No, 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 no. Yo creo que le queda No, muy grande. no, 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 no. No, en general. Creo que, o sea, a ver, tenemos una cultura política definida desde, o sea, toda nuestra vida independiente, toda ha girado alrededor de caudillos. Y los caudillos se supone que tienen que venir a resolver o hacer las cosas que se suponen, esta mitología mexicana, es que sin una gran voluntad directora, no se puede hacer las cosas en México. Tenemos, o sea, desde, a ver, Iturbide era un caudillo, Hidalgo era una figura caudillista, los virreyes eran caudillos, Moctezuma era un caudillo, Cuauhtémoc. Y a falta de una institucionalidad sólida en los partidos políticos, pues sigue ocurriendo lo mismo. No hay organizaciones políticas que logren sobrevivir sin caudillos en México. El PAN y el PRI están agonizando por la debilidad de sus caudillos, porque Alito solamente ve para sí mismo, no ve para su partido, y Jorge Romero no logra ser la figura que, o sea, lograron apoderarse él y su grupo
de su partido, pero no logra ser la figura que inspire al panismo para poder renovarse o hacer lo que sea. Los partidos nuevos están en búsqueda de caudillos. Somos México, o ahora México, como se llama el partido nuevo, no tiene caudillo, tiene un montón de figuritas enanitas que no resuelven. Eh, ¿Qué es lo que hizo Andrés Manuel López Obrador? En una época de ausencia de caudillos, durante 24 años hasta que él salió, o sea, toda la vida política de México en ese siglo giró en torno a un caudillo, al intento del sistema por prevenir su acceso al poder, y una vez que llegó al poder, se instaló y ocupó todo el espacio. Creo que uno de los grandes aportes a la vida mexicana, a la vida política mexicana que deja Andrés Manuel fue el paso inusitado, inusual de retirarse, de retirarse y de irse a meter a su rancho y tratar de dejar que el movimiento y eh, puedan avanzar sin él. Pero ¿qué se espera de Claudia? ¿Qué le exigen a Claudia? ¿Qué se espera? Que lo reemplace como caudilla y tome decisiones verticales para poner orden. Ha tenido que hacer algunas. No le funcionó Luisa María Alcalde en Morena y hubo de cambiarla. Ahora este reto directo a la autoridad presidencial que hizo Rocha Moya, pues tuvo una respuesta. La cosa es que yo no sé, o sea, una cosa es el control vertical que ejerce en su gobierno Claudia, con esa exigencia, con esa microadministración de las cosas. Y otra cosa es que ella realmente quiera, yo creo que ella entiende que México necesita pasar a una institucionalidad y que su movimiento político también necesita generar una institucionalidad para que pueda funcionar sin la intervención excesiva de un caudillo. Pero el movimiento se lo exige. Diana, pienso particularmente en esta novela tan famosa de realismo político de Javier Cercas, la de Anatomía de un Instante, en la que detalla fundamentalmente el papel de Adolfo Suárez, ambicioso, de derecha, hecho en el sistema y que es capaz de ir tejiendo las formas del paso de la muerte, diríamos, de la dictadura franquista hacia una situación de apertura democrática. Esos papeles a veces son difíciles en la historia porque todo mundo busca más la etapa del líder idealista, estridente, convocante, movilizador, que el que es el estratega de las sombras y el que va tejiendo ahí. ¿Qué tanto en nuestro México, en el momento actual que estamos viviendo, se requieren también ese tipo de antihéroes, por llamarle así, Diana? No leí la novela, pero ahora la voy a leer con mucho interés. Empecemos por ahí. Muy bien. Pero ahora entiendo mejor lo que planteas, ¿no? Es decir, claro, ¿en qué medida necesitamos esos operadores que están tras bambalinas, que no buscan la foto ni quieren ser el líder carismático que vuelca las pasiones de las masas iracundas, ¿no? Pero que sin duda en la larga historia ya del contemporánea habría un montón de ejemplos quizá que podrían pensarse de ese tipo, ¿no? Yo creo que la verdad supongo que siempre habrá figuras de ese tipo que teniendo las capacidades, estando en el lugar correcto, también la posibilidad de acumulación de poder específico que les permitan actuar de esa manera, siempre los habrá. Pero no me inclinaría jamás, ¿no? Por pensar que es algo así lo que en este momento requerimos. Siempre es interesante preguntarse, ¿no? ¿Quién está operando detrás de todo esto? Si es que existen esos personajes. Creo que no alcanzo a percibir uno de ese tipo en el escenario político actual de nuestro país, ¿no?
Y tampoco creo que ese sea el tipo digamos, de tendencia que me interesaría pensar a la hora en la que concebimos cómo funciona el poder político, ¿no? Creo más que pueden existir esos como en bajo rango. Creo que pueden existir un montón de operadores que van distribuyendo la lógica del poder de distintas maneras y entonces van produciendo también tendencias. A mí me parece que justo en esa lógica presidencialista que tenemos, prestamos poca atención, por ejemplo, a cómo se van gestando los acuerdos, las tensiones, las resistencias en las cámaras, o sea, no nos vayamos demasiado lejos, ¿no? Y cómo es que ahí sí se resuelven un montón de cosas y cómo es que ahí también se perfila la capacidad que tiene, por ejemplo, una fuerza política de generar una orientación específica al Estado o hacia otro lado. Nosotros volvemos a eso, ¿no? Venimos de una historia en la que no solo el presidencialismo, sino la lógica del partido único implicaba que entonces había que cuadrarse ante el presidente en turno y que entonces no había esas posibilidades de debacle. Pero yo sí creo que, por ejemplo, ahí sí hay una relativa transformación de ese México al actual, no porque en las cámaras se estén resolviendo tendencias políticas a partir de la discusión, a partir de la necesidad de consensos o acuerdos o de disensos y de fracturas, sino porque objetivamente sí operan ya muchas más fuerzas políticas ahí, incluso las que hacen parte de Morena. Entonces, a mí me parece muy interesante hoy en día ver cómo es que en Morena se niega la presencia de corrientes, se niega que estas tengan una fuerza actuante a la hora de definir cosas fundamentales y todos las estamos viendo, ¿no? Y vamos viendo cómo se van definiendo. En todo caso, creo que eso nos permite dibujar más o entender quizá mejor la cultura política de nuestro país que aquellos otros que mueven los hilos detrás de tras bambalinas, que los ha habido y que muy probablemente los seguirá habiendo en el futuro, pero no les veo no me genera ninguna pasión, digamos, ¿no? Por ser vistos. Sí. Bien, Diana, gracias. Don Arnoldo Cuellar, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿cómo ves el tema de los primeros anuncios de ¿Qué, perdón? Yo quisiera abundar sobre ese tema que abriste de filosofía política, que está muy interesante. Órale, éntrale. Porque, y el tema de las candidaturas lo empezamos con Temoris. Perdón Sí, por dale, meter dale. el desorden, pero a ver, No, es no, que, hombre. y a mí sí me encanta La anatomía de un instante de Cercas, que creo que es uno de sus mejores libros, porque aparte hace una novela sobre un momento histórico y lo documenta muy bien y lo convierte en un thriller, ¿no? Sí. Yo creo que España había sufrido una dictadura total y absoluta, asesina, que además se vengó terrible de los derrotados en la guerra civil de 3 décadas, y entonces contra eso había que generar unos anticuerpos muy poderosos. Es más, se habían generado desde el exilio y desde las propias resistencias internas, y hay un shock donde se permite este paso a una sociedad totalmente distinta, no sin jaloneos, no sin que además hubiera que ceder poder, el propio franquismo que quedaba sin Franco, ¿no? Cortarse algunas de las prerrogativas que tenían, gracias a Suárez, que logró ahí controlar un poco las cosas, pero que del otro lado surgía una oposición emergente con los socialistas y con la actitud del Partido Comunista, etcétera. Y en México tenemos que la fuerte enfermedad del autoritarismo aquí se vio atenuada por esa vacuna que el PRI nos puso del sistema métrico sexenal. Entonces aquí vivíamos un autoritarismo light, eso que dijo Vargas Llosa de la dictadura perfecta, porque el peor presidente se iba a ir en 6 años o antes en 4, porque siempre había una renovación de la esperanza de que saliera mejor, porque había un ajuste de cuentas mínimo con el anterior que simulaba algunas cuestiones de justicia. Y porque además hubo dos individuos con un gran talento político en el origen, que fueron Calles y Cárdenas, ¿no? Calles creando este sistema, convirtiéndolo en partido político y bajando a los caudillos militares, y luego Cárdenas, que le impidió a Calles que se traicionara. Bueno, se traicionó poquito, pero que impidió que fuera definitivo al exiliarlo del país, y luego el propio Cárdenas acotarse y no designar a quien era su favorito y su continuador, y entender el momento que se vivía y entregar
la presidencia de la República alguien que era casi su opuesto, ¿no? Y es una historia única, que incluso pues, creo que el PRI no podría ni patentar, pero porque no se puede aplicar en todos lados, que además provenía de una revolución triunfante, digamos, entre comillas, con todo lo que pasó, pero no tenemos esa posibilidad de confrontar un pasado ominoso y entonces empezar a reconstruirlo con algo luminoso, porque entramos en esa zona gris que luego reprodujo el sistema de la transición democrática en los 90s y en los 2000s, inoculándose de muchos de esos vicios del priismo, de ese ADN priista, y repitiendo el patrimonialismo, el ejercicio del poder público para beneficio de unos cuantos, etcétera. Y entonces ahí ya todo valió. La esperanza que representaba López Obrador de un corte radical, de lo que anunciaba en sus discursos, la conspiración del prianismo, el hecho de la corrupción como el gran enemigo rampante, pues tampoco ocurrió en la práctica, lamentablemente. No sé si sería materia de otra mesa, si porque no se pudo o no se quiso. Y entonces estamos atorados en eso, estamos en un limbo, estamos en un loop, ¿no? Sí. De ahí. Interesante todo lo que han planteado, me parece muy interesante todo. Temoris, ¿puedo plantear otro tema o en el desorden quieres seguir en este o en otro o qué hacemos? Tu micro, Temoris. Tómate las libertades que con profesor de esta clase Montessori tú desees. No se puede realmente, pero bueno. O sea, no, mira, nos queda... ¿Qué? Perdón. Dice, o sea, tómate las libertades de esta clase Montessori, o sea, ninguna. ¿No? Diana, así son todas las clases, así son todos los alumnos, ¿o qué? ¿Qué me recomiendas? ¿Mano dura, regla en mano? ¿O dejarme llevar como corchito en el agua de decir, pues, cómo va saliendo? ¿Qué recomienda la profesora? Déjate llevar, Julio, déjate llevar. Si de eso pide uno su limosna luego en las clases, así que hablen, que digan, que interrumpan y luego nomás no. Así es que tú nomás no, ¿verdad? Todos en el celular. Tú déjate llevar, Julio, y te lleva al cobadón. Vale, esa es una buena propuesta. Nos queda espacio para el tema que queramos, digamos, un postrecito muy amplio de unos 5 minutitos, 4 minutitos cada cual. Entonces, en lugar de circunscribir a un tema yo, el que quieran con amplitud. Temoris. No, pero pues me agarras ahí. Estaba esperando que me dieras el tema. Esperabas la línea. No, eso es lo auténticamente Montessori. Libertad al escolapio. No, a ver, ¿de qué hablamos, Julio? A ver, cuéntame. Bueno, puede ser de las candidaturas que dio a conocer hoy Morena, 3 de ellas, a reserva de las que faltan. Me parece que indicativas en donde tiene el poder Morena, de que los gobernadores están dejando a los personajes que ellos quieren. Está ese tema, está el tema de los apoyos a García Harfuch por parte de funcionarios estadounidenses. En fin, lo que usted quiera, Temoris, pues ¿qué? Sí, bueno, pues siguiendo tus lineamientos, mire que qué desastre se está haciendo Trump en Medio Oriente, ¿eh? Uh-huh. O sea... No. Se burlan, Arnoldo y Diana. Vean cómo se burla todavía el alumno. Tenías razón en no escucharlo desde el principio. Sí, ¿verdad? Pero es muy interesante cómo este hombre que llegó que jaló votos con una serie de promesas, pues ha incumplido todas, ¿no? Dijo que no se iba a meter en guerras, que iba a poner a Estados Unidos primero y que su prioridad iba a estar en recuperar el poder adquisitivo de las familias. Y pues la inflación está por los cielos, la gente no puede pagar, no puede pues mantener su nivel de vida, y sobre todo el poder de Estados Unidos lo hizo volar, y lo hizo volar con tremendas con consecuencias para la gente de la región, con muchísimas vidas perdidas y condiciones de vida destruidas. Pero lo que está logrando es que se cree, o sea, se acaba de formar una nueva, la llaman la OTAN musulmana. Yo creo que no va tan lejos, porque aunque en sus cláusulas se prevé que es una alianza militar
Todavía no queda nada claro cómo van a coordinar sus distintas fuerzas, pero son países muy importantes, potencias regionales muy importantes, que están creando una alternativa. No se están peleando con Estados Unidos, pero tampoco se están peleando con Irán. O sea, eso es Pakistán, Saudi y Turquía. Turquía, que tiene un ejército muy importante, de los mayores de la región. Saudi, que tiene muchísimo dinero, están sentados sobre los petrodólares. Y Pakistán, pues, que tiene nada menos que el arma nuclear. Y se están convirtiendo en un eje alrededor del cual otros países más pequeños pueden gravitar sin necesidad de seguir dependiendo para todo de Estados Unidos, porque ya se dieron cuenta que no es dependible Estados Unidos, no tienen no ha sido capaz de protegerlos, ni siquiera ha puesto por delante sus intereses. Lo curioso es que se manejó en estos días una versión que tal vez no es cierta, tal vez está confirmada, pero el solo hecho de que haya sido considerada ya pone en evidencia la debilidad en esa región, en Asia Occidental, de Estados Unidos. Se dijo que estos tres países que formaron esta alianza estaban invitando a Irán a integrarse. Si el objetivo de Estados Unidos era destruir a Irán, y ahora se considera que es tan importante tener buenas relaciones con Irán, que se pensó que era cierto, que tampoco está descartado, pero de momento se fue difícil, pero que era cierto, que era factible que fuera incorporado a una alianza con tres aliados de Estados Unidos. Pakistán y Turquía y Saudi son aliados de Estados Unidos formalmente, pero pues ya se fueron por otro lado. Entonces ya no es una alianza anti-iraní, eso queda claro. Es una alianza que sí busca que Irán, por ejemplo, a ninguno de esos países le conviene que Irán establezca una tarifa para entrar y salir del Golfo Pérsico. Entonces, pues van a intentar convencerlo de que no, pero no bajo las directrices de Donald Trump y de Estados Unidos. Y también no bajo la alianza que encabeza Israel, que bajo el paraguas de Estados Unidos, pero que están Israel y Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, que es un pequeñísimo emirato también del Golfo Pérsico. Y está también el esfuerzo de Estados Unidos ya que fracasó su guerra militar, por tratar de imponerle una guerra económica a Irán, que Irán dice, sí, ¿y cómo lo vas a hacer? Porque tendrías que meterte con tus aliados, con Pakistán, Saudi y Turquía, pero sobre todo con China, además de India, pero sobre todo con China. ¿Y cómo le vas a hacer la guerra económica a China? O sea, es patético lo que está haciendo Donald Trump y el resultado de su guerra, como decía, con enormes daños humanos horribles, pero sí, lo único que ha hecho Donald Trump es acelerar la decadencia de Estados Unidos como potencia hegemónica. Bien, Temuris, bueno, vamos con este postrecito extendido. Diana, un montón de temas, Cerimedos, la derecha, diario, de todo hay. En fin, el tema que quieras, por favor, Diana. Fíjate que sí, ahora yo voy a ir también por mi propio rumbo. Y Sí, entonces, bien. pero relacionado con esto de las derechas, estuve unos días, bueno, tuvieron la generosa idea para mí de invitarme a Monterrey la semana pasada unos días a presentar un libro que coordinaron dos académicos de allá, Eduardo Enrique Aguilar y Aarón Benjamín López Feldman, que le pusieron por título Monterrey, Derechas y Resistencias Populares, ¿no? Y la parte sobre las derechas, o lo que uno de estos autores llama pues la construcción de las élites regiomontanas y su lógica institucional, económica, o lo que también se menciona ahí, su etos empresarial, ¿no? En el que se regocijan, su proximidad anímica a los Estados Unidos, en fin,
un libro súper interesante que me hizo pensar mucho, bueno, primero en mi infinita ignorancia, ¿no? Sobre el norte del país y, en fin, lo que ellos mismos dicen, cómo la centralidad, incluso académica, nos pone a pensar solo en un pedacito de México, creyendo que todo México es eso. Ujú. Pero además me hizo pensar en cuando acá hemos conversado, también cuando en otros espacios estamos tratando de reflexionar sobre las posibilidades que tiene la derecha en México. La verdad es que cada vez estoy más convencida de que los estudios regionales de ese tipo o los estudios que están haciendo, ¿no?, investigaciones de caso, nos permiten observar que la verdad es que un esquema como el de Milei en México nos es distante, ¿no? Nos es distante, y que, sin menospreciar, por supuesto, el peso que tienen las redes sociodigitales en la incidencia o intentar generar una opinión favorable a ciertos personajes y desfavorable a otros, es central, sin quitarle ese peso. También es fundamental entender la manera en la que en México las derechas se han constituido a lo largo de los años, han pervivido y siguen teniendo modos de codificación específica, ¿no? Y entonces el caso de Monterrey, fascinante, y también pues de sus propias resistencias, que también fueron muy duras, ¿no? Como bien sabemos. Entonces, bueno, pues eso, si se lo encuentran, ese libro se los recomiendo muchísimo. Y también recomendarles a los amigos, amigas que nos escuchen precisamente desde Monterrey. Ese mismo grupo que me invitó tienen un proyecto muy bonito, una librería que se llama Bruma. Y en esa librería, que es un proyecto colectivo, ¿no? Una cooperativa, pues tienen una colección de libros maravillosa, y así que creo que quienes estén proclives y deseosos de hacerse de textos y de un espacio donde discutir pensamiento crítico, pues ojalá le puedan dar una visitada ahí a Bruma, que además aprendí también, entre tantas otras cosas, que así llaman los regios, ¿no?, a la contaminación, a lo que los chilangos diríamos está muy Sí. contaminado. Allá dicen siempre está muy brumoso. Y también jugaban con eso porque el tema del 18 brumario y, en fin, un juego de palabras muy lindo. Entonces, bueno, ese es mi postrecito. Qué bueno poner el ojo en lo que está sucediendo en ese tipo de análisis en zonas que luego parecen excluidas del análisis a fondo y de la observación de los movimientos sociales que también se dan en una región como Monterrey, Diana. Así es que, muy bien, gracias. Arnoldo, ya diste tu guanajuatización, yo creo que ya, Arnoldo, no te creas. Por favor, el postrecito que Sí, tengo desees, Arnoldo. dos temas que no son para nada guanajuatosos. Uno es el que se quedó en el tintero de los viajes de la gobernadora de Quintana Roo, Y, de esta gobernadora Mara, iba a decir Mara Castañeda, pero no sería una periodista, ¿verdad? esta es Mara Lezama. Mara Lezama, Uh-huh. porque me surge una A sospecha. todos ustedes, Fernando, les ama. Mara Lezama, me surge una sospecha, porque muchos de estos viajes, que bueno, los desmintió de forma bastante ligera, inexacta, sin dar mayores datos, la presidenta hoy le pidió que aclare. Bueno, primerísimo el tema de que pues no les gusta mucho el planteamiento de austeridad, ni esta actitud López Obradorista de andar en el taxi, digo, en el Jetta, etcétera, ¿no? Pero me preocupa algo más, que muchos de esos viajes que ella dice que no son financiados con el erario, lo sean por los proveedores. Y lo digo por esto. El contrato del C5 de Quintana Roo lo tienen, pues creo que nuestros amigos de Seguritech, ¿no? Que de alguna manera con esto me voy a ligar al siguiente tema que quiero abordar en este postrecito. Y aquí Seguritech se portó muy generoso con los funcionarios de Guanajuato. Recuerdo que en la pandemia llevaron a vacunar al secretario de Seguridad y al fiscal a Estados Unidos, cuando en México aún no se conocían las vacunas o no había ningún programa. Y bueno, como tienen compañías de renta de aviones, etcétera, pues lo hacen con bastante facilidad. Entonces sería otro ángulo que habría ahí que cuidar, porque incluso sería más peligroso eso. Esto desde los proveedores de insumos, de obra pública, etcétera, o de recursos que adquieren los gobiernos, incluso que fueran otro tipo de cosas. Bueno, ya el colmo sería el crimen organizado, pero ya digo, en ese sentido creo que no viajaría a Estados Unidos y lo está haciendo con mucha regularidad. El otro tema es que hay un escandalazo en Estados Unidos con la empresa Flock,
que maneja las cámaras de seguridad en un montón de estados de la Unión Americana, lo mismo que hace Seguritech aquí en México, y que, bueno, se han dado cuenta que está reclamando toda clase de datos, que los guarda por 5 años, que han servido para, pues para lo que ellos justifican, que es para detener criminales, pero también para invasión a la privacidad de las personas, para darle datos al ICE, porque se mete no solo en el tema del vehículo, de las placas, de la imagen física del vehículo con gran detalle, que utilizan inteligencia artificial para rastrear y que lo vinculan con la información en redes sociales de las personas que son teóricamente propietarias de esos vehículos, y empieza a haber una reacción. Está publicado un artículo muy interesante en la revista Fortune el día de ayer sobre pues, lo preocupados que están en algunos sectores, abogados, activistas, con la hipervigilancia a la que están siendo sometidos por una empresa que se llama Flock, que es una startup cuyo valor en bolsa supera los $8,000 millones. Pero me llamó la atención un dato, porque Flock en el último año facturó $500 millones en Estados Unidos. Y el dato que nosotros publicamos en el negocio del miedo, en el negocio de la seguridad, el reportaje que publicamos sobre Seguritech hace algunas semanas, encontramos que Seguritech en México facturó $34,000 millones entre 21 y 25. Esto corresponde a $1,961 millones, digamos casi $2,000 millones, que entonces deja a Flock como niños de pecho, porque en México, con 17 estados, Seguritech facturó alrededor de 500 millones anuales, lo mismo que está facturando en 2026 esta empresa en Estados Unidos. Entonces, imagínense el volumen del negocio. No somos las ciudades norteamericanas con la cantidad de población, de tecnología, etcétera, para que costase lo mismo instalar sistemas de vigilancia. No son las cámaras que instala Flock, que tienen alimentación eléctrica con paneles solares. Aquí están conectadas a la luz eléctrica, aparte hay que pagar. Son muy deficientes, también se quejan de eso de las cámaras de la empresa norteamericana. Entonces, algo de lo que preguntábamos el otro día, si nos van a espiar con drones, pues yo creo que ya nos están espiando también. Aquí la única ventaja es que todo indica que Seguritech es bastante ineficiente, incluso para los fines para los que son colocadas esas cámaras, quizás mucho más para vigilarnos a todos nosotros, aunque bueno, algunos debemos estar más vigilados que otros. Nada más lo dejo aquí, Julio. Sí, muy bien, Arnoldo. Si quieren leer este artículo en Fortune, búsquenlo, está muy interesante. Pero no es ineficiente para agasajar funcionarios públicos. Exactamente. Y nada más déjame dar un crédito, es la reportera Catherine Yoino que publica esto. Tengo que decir sobre eso de la ineficiencia que no, pues desde la colonia y el intento de reformas borbónicas, eso siempre nos ha ayudado, la ineficiencia a favor Fíjate de las clases subalternas. Claro. Bien, pues Temoris, Diana, Arnoldo. La ineficiencia es su versión. ¿Es su versión desde la ineficiencia? La ineficiencia como virtud política también. La gran conspiración de la ineficiencia. Sí, imagínate. Bueno, Temoris, Diana. Acuérdate de la acátese, pero no se cumplan, ¿no? Claro, la clásica. Hablando de los límites de la autonomía del Estado, eso fue lo que desesperó mucho a Trump en su primer mandato y que trató de cambiarlo en el segundo. Que él ordenaba cosas, pero no lo pelaban. O sea, los funcionarios decían, ese está loco, mejor hace pato y no lo peles. Entonces, que en México la traducción es el elefante reumático, ¿no? Exacto. Más o menos. Sí. Que se convierte en justificación. Pues sí. Bueno, Temoris, pues gracias. ¿O quedaste con todavía algo que...? Di la verdad, Temoris, total, digo. Ya nomás nos pasamos 4 minutos que nos van a cobrar. Ya estoy esperando el ring de salida para correr a los chicharrones de la entrada de la escuela. Eso. Ya merito. Ya merito, ya casi. ¿Cuándo es, Diana? Ya empiezan la primaria y la secundaria, no sé, pero creo que también la educación básica todo el próximo lunes, así que ya volvemos todos. Temoris, Diana, Arnoldo, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias por esta ocasión. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.